Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Gloria a Dios. En esta preciosa noche vamos a tener el tema titulado La sangre de Cristo. Hermoso. Vamos a aclarar un poquitico y a explicar un poco de lo que significa la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo hoy en día se usa para muchas cosas que no deberían de usarse. Por ejemplo, la sangre de Cristo dicen que te cubra, ¿no? Que te proteja, que te libre de todo mal y todo peligro. Como que si fuese la sangre de Cristo un amuleto. Y la sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo tuvo un propósito en la historia. La sangre de Cristo limpia el pecado del pecador. Pero no porque físicamente, claro, la sangre en sí no tiene ningún poder, sino que lo que implica esa sangre es lo que tiene poder. Entonces, para comenzar, vamos a decir que la sangre de Cristo implica un sacrificio. Porque es lógico, ¿no? Si Cristo derramó su sangre es porque fue sacrificado. Y lo que hemos visto es que en muchas de las últimas enseñanzas siempre hemos ido a esta realidad, que Cristo fue sacrificado, que Cristo fue sacrificado. Entonces el apóstol Pablo y los autores de los diferentes libros de la Biblia, obviamente principalmente el del Nuevo Pacto, usan mucho la frase, la sangre de Cristo. Pero dentro del contexto lo que se está usando está implicando que gracias a su sangre, que implica un sacrificio, nosotros entonces hemos sido redimidos, perdonados, etc. Y vamos a ir a ver unas cuantas porciones de la palabra, del Evangelio, donde el apóstol Pablo menciona la palabra sangre. Y vamos a entender bajo qué contexto lo está haciendo. Entonces, para comenzar, vamos a ir a Hebreos 9:22, por favor. Escuchamos por ahí que la sangre de Cristo proteja tu casa. Como dije anteriormente, la sangre de Cristo se escucha en las radios, en las emisoras, en el púlpito, en los diferentes lugares donde se congrega la iglesia. Y entonces te dicen que la sangre de Cristo te cubra, que la sangre de Cristo te proteja en ese viaje que vas a hacer. Se le dice, no, voy a hacer un viajecito a Disney World. O voy a visitar a mi familia allá en Tennessee, en Orlando. Vamos a orar, mi hermano, y que la sangre de Cristo te cubra en ese viaje, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo no es un amuleto que nosotros podamos cargar, aunque sea mentalmente, aunque sea por frase. La sangre de Cristo tuvo un solo propósito. La sangre de Cristo implica un sacrificio. Un sacrificio. Tuvo un propósito. Y no solamente la expresión la sangre de Cristo, sino otras expresiones que vienen a significar o a implicar lo mismo, sacrificio. Pero bueno, vamos a leer Hebreos 9:22, por favor. Y este es el principal motivo por lo cual se menciona la sangre de Cristo. Dice el autor de Hebreos, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y aquí viene el punto principal. Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué cosa? ¿Remisión de qué? De pecados. Entonces, cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de un sacrificio con un propósito que es perdonar los pecados. Y es aquí donde comenzamos a dejarle saber a nuestros bendecidos que nos escuchan que necesitamos crecer. Necesitamos salir de la niñez espiritual, de la niñez del conocimiento y ir a una madurez en el conocimiento de la palabra, de la gracia, para que nosotros entonces tengamos más cuidado en hablar lo que está escrito, no sencillamente repetir lo que se menciona por ahí y cometer errores doctrinales. Entonces, repito, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí nosotros entendemos que el autor de Hebreo está hablando de la sangre de los toros y los machos cabríos, ¿verdad?
donde era el ritual de la ley, para el propósito en la ley de cubrir el pecado del pueblo. Entonces 1 año se volvía a hacer todo eso. Pero entonces está hablando de una sangre que iba a reemplazar la de los toros y de los machos cabríos, que iba a perdonar o a quitar los pecados, porque dice aquí que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿cuáles son algunos de los lugares donde el apóstol Pablo menciona la palabra sangre o hace referencia a la sangre del Señor? Vamos a ir a Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dijimos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. ¿Estamos ahí? Dice, a quien Dios puso. ¿Quién es ese quién? Cristo. ¿Verdad? A quien Dios puso, ese quien es Cristo, como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. ¿En qué? En su sacrificio. Porque para él haber podido derramar su sangre tuvo que ser ¿qué? Sacrificado como un cordero de Dios. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está el propósito. Mira el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos redimidos? A través de su sangre o a través de su sacrificio, de su muerte. Al derramar su sangre, Él murió por los pecados de nosotros. Ahí mismito en Romanos 5:9, por favor. Dice, pues mucho más, estando ya justificados ¿en qué? En su sangre. Vuelve a mencionar el apóstol Pablo en su sangre. Entonces, en Romanos 3:24 y 25 está hablando de redención, está hablando de propiciación, está hablando de gracia por medio de la fe en su sangre o por medio de la fe en su sacrificio. El contexto de lo que hemos leído se refiere al perdón de pecado, a la justificación, a la redención. En el 5:9 dice, pues mucho más estando ya, ¿qué cosa? Justificados. ¿Cómo somos justificados? Por medio de una sola ofrenda. Como dice Hebreos 10, ¿verdad? Por medio de una sola ofrenda. Entonces, el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando se está refiriendo a la justificación y al perdón de pecados. Dice, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿qué? De la muerte de su Hijo. La misma expresión, el mismo significado. Si tú pones sangre, si tú pones la muerte de su cuerpo, si tú pones la muerte de su Hijo, se está refiriendo a una sola cosa y es al sacrificio de Cristo. Dice el versículo 10 otra vez, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, ya no dijo por su sangre, dijo otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo mismo. Para morir tuvo que haber derramado sangre y murió porque derramó sangre. Estamos hablando de una misma cosa, con diferente manera de expresarlo. Dice, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hay ninguna parte en la Biblia que nos enseñe otra cosa diferente, no hay ningún consejo apostólico que nos diga que nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo para que nos libre o nos libere de cualquier cosa cotidiana de la vida, porque es una teología totalmente errada. Efesios 1:7, por favor. Lo que pasa es que cuando las cosas se repiten tanto, se vuelven verdad. Seremos salvos por su vida puede referirse a su vida, que su vida fue perfecta, por lo tanto su sacrificio fue perfecto. Porque realmente la vida de Él es lo que nos justifica, su santidad. Como dice en Romanos 1:6, por ahí 1:5, dice por el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. O sea que por su vida perfecta, nosotros somos salvos.
porque Él fue un sacrificio perfecto. Pudiéramos verlo de esa manera. Y volvemos al contexto, ¿verdad? Dice, ¿en quién tenemos redención? ¿De qué está hablando? De perdón de pecados, de redención, de justificación, de salvación. Ese es el contexto de lo que hemos leído hasta ahora, cuando menciona la palabra la sangre del Señor. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Claro, si la única manera de ser redimidos era a través de un sacrificio perfecto que el ser humano nunca pudo, ni nunca hubiese podido presentarle a Dios como propiciación por los pecados. Porque tenía que suceder de esa manera. Tenía que haber un derramamiento de sangre de alguien perfecto que no cubriera solamente, sino que quitara el pecado en medio. Los machos cabrillos, los toros, todos esos sacrificios no lo podían hacer. Y el propósito de eso era la redención. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. La redención viene a través de un sacrificio. En otras palabras, en quien tenemos redención por su sacrificio. El perdón, ¿de qué? De pecado. ¿Cuál es el contexto? La salvación. Según la riqueza de qué? De su gracia. La gracia tiene que ver con salvación, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí mismito en Efesios capítulo 2, versículo 13, por favor. Efesios 2, 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tenemos que entender esto. La sangre de Cristo va más allá que un asunto de cogerla como que si fuese La sangre de Cristo tuvo el propósito de limpiar todos nuestros pecados, reconciliarnos con Dios. No para usarlo como que si fuese una estampita que la andamos en el bolsillo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, ¿dónde? En su carne. ¿Por qué? Porque eso fue ofrecido en sacrificio por nosotros. Entonces es lo mismo cuando dice su sangre, cuando se dice en su cuerpo de carne, o cuando se dice mediante el cuerpo de Cristo. Todo es lo mismo, tiene que ver con el sacrificio que Él ofreció a través de su cuerpo. A través de su cuerpo. Dice 14 otra vez, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo o cancelando o terminando en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante, mira qué otra expresión, la cruz. ¿Qué significa la cruz? Sacrificio. Pero eso no quiere decir que tenemos que andar con una cruz colgada en el cuello. No significa eso. Lo que te está diciendo es que lo que Él hizo en esa cruz, ¿qué fue lo que Él hizo en esa cruz? Morir por nosotros. Dice el 15 otra vez, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, su muerte, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuando dice matando en ella, ¿en qué? ¿En su carne? ¿En su cruz? ¿En su sangre? ¿Por medio de su cuerpo?
Está hablando de una sola cosa y es redención, salvación, justificación, sacrificio. Colosenses 1:10, por favor. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Habla de lo mismo. Cada vez que habla el sacrificio de su sangre en su cuerpo de carne, mediante el cuerpo de Cristo, mediante su cruz, está hablando del perdón de pecados, está hablando de la salvación, está hablando de la redención. Vamos a ir ahí mismito al versículo 19, por favor. Versículo 19 al 23. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar, viene el propósito otra vez, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de ¿qué? De su cruz. Vuelve a mencionar la cruz, vuelve a mencionar la sangre. En esta ocasión las combinó, ¿verdad? La sangre de su cruz. ¿Cuál fue su cruz? Su cuerpo. Cuando el Señor en los días de su carne dijo: el que quiera venir en pos de mí, toma su cruz y sígame. No es una cruz que tienes que andar cargando, la cruz tuya es la carne. Entonces dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Dónde? En su cuerpo de carne. Otra expresión que tiene que ver lo mismo en su sacrificio. En su cuerpo de carne. ¿Qué él hizo con la carne? Sacrificarla por medio de la muerte. Ahí está. Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Cuál es el propósito de la sangre de su cruz? ¿Cuál es el propósito de su cuerpo de carne? ¿Cuál es el propósito de mediante el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el propósito? Reconciliarnos con Dios. No es un amuleto, no es para que nosotros lo usemos para cualquier cosa. No, mi hermano. Nosotros confiamos en que el Señor, ¿verdad?, nos protege, nos cuida, y nosotros estamos en sus manos. Es la potestad de Él sobre nuestras vidas. Pero qué mayor confianza podemos tener cuando entendemos que por el Evangelio, por el conocimiento de la palabra, nos salvó por gracia. ¿Cómo nos vamos a preocupar si estando ya justificados, como dice Romanos, seremos salvos de la ira? Dios ya no está airado con nosotros. Quiere decir que desde que tú te levantas, llegas a tu casa, te duermes y te vuelves a levantar, Dios está por su misericordia cuidándonos, guardándonos. Y vamos a llegar hasta el día que Él quiera. Esa es la realidad, porque Dios tiene control de nuestras vidas. Hebreos 9:19, por favor, otra vez. Hebreos 9:19. Tenemos que vivir confiados. Como dice el apóstol Pablo, hijitos amados de Dios. Quiere decir que Dios nos ama. Si nos ama, nos cuida, nos provee, nos protege, nos bendice. Mira, ¿por qué la sangre? Escribe ahí. Un pacto se ratifica por medio de la sangre. En este caso tenía que haber un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas para nosotros, su iglesia. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y por eso que acabo de decir, voy a tener que leer desde el 15. ¿Estamos ahí? Entonces fíjate, un pacto se ratifica o se confirma por medio de la sangre, por medio de la muerte.
Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, ¿qué cosa? Muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo creo que está claro ahí, ¿verdad? Un pacto se ratifica, se confirma, se echa en marcha, valga la redundancia, comienza después de la muerte del testatario. Mientras el testatario está vivo, no hay nuevo pacto. Por eso es que aquí dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, dice, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones. Mira, ¿cuál era el propósito de la intervención de la muerte? Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Más claro ni el agua. Dice, porque el testamento, con la muerte, ¿qué? ¿Se confirma? Sí, no existe la sangre de Cristo, si no existe el cuerpo de Cristo, si no existe la sangre de su cruz, si no existe sacrificio, no hay confirmación del nuevo pacto. La sangre de Cristo es para eso, mis bendecidos. La sangre de Cristo no es un amuleto que lo podemos usar para lo que sea. Es más, reconocer esta verdad es mucho mejor, porque entonces vivimos confiadamente. Confiadamente. Seguimos leyendo. Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador que vive. Por eso es que nosotros no usamos como un fundamento principal las cartas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque el testatario murió, o el testador murió al final de estos libros. Entonces, mientras no él había muerto, no había nuevo pacto, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, fíjate, entre tanto que el testador vive. Si él vivía, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ellos escriben la historia, ¿verdad?, de su vida, para testimonio de nosotros, poderlo ver y leerlo y creer por medio de la fe, pero él no había muerto, era necesario que él muriera. Por eso es que el apóstol Pablo usa estas expresiones. Dice 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Tremendo espectáculo. Así que se montan helicópteros y echan aceite a todo Miami, y Miami sigue igual, Miami no ha cambiado, la gente sigue haciéndolo, sigue con gente mala y gente buena, ¿verdad? Porque esa es la realidad de la vida. Pero ahora ya no es el aceite, ahora es agua, lo que sea, no importa. Chicle, zapatazo, patada, manguera, agua. Nos quedamos vamos a comenzar el 19 otra vez. 19. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ese es el viejo pacto. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué dijo? Con mejores sacrificios que estos. Con mejores sacrificios. Sacrificio implica un cuerpo, sacrificio implica sangre. La pregunta es, ¿de quién? Vamos a ver. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse en sacrificio.
muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, ¿con qué? Usted lo está diciendo. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces. Padecer implica sacrificio. Desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó o se sacrificó o ofreció su sangre o ofreció su cuerpo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos hablando? Salvación, remisión de pecados. Remisión de pecados. Dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Qué está hablando? Salvación. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no va a necesitar morir para salvar a los que le esperan. Salvación, redención, reconciliación y luego transformación, porque esa segunda venida es para transformar nuestros cuerpos. Amén. Vamos a terminar con Hebreos 10:10, que a nosotros nos encanta eso. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Repito y concluyo, es lo mismo cuando dice su sangre, es lo mismo cuando dice en su cuerpo de carne, es lo mismo cuando dice mediante el cuerpo de Cristo, y es lo mismo cuando dice mediante la sangre de su cruz. Está hablando en un solo contexto, que es el sacrificio de Cristo para perdón o remisión de pecados. Amén. Entonces, mis bendecidos, creo que está claro, ¿verdad? Creo que está claro. Esperamos y creemos por la fe de que los que nos escuchen también, al igual que nosotros, puedan disfrutar de esta verdad maravillosa. Esto te libera de cualquier tipo de misticismo, de temor, de que si, oye, no lo cubrí con la sangre a mi hijo que se fue de viaje, los problemas de conciencia. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero lo principal es entender que este sacrificio maravilloso hay que honrarlo de la manera correcta. Hay que darle el lugar correcto en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Cristo se presentó una sola vez y ¿sabes qué? Ya hizo suficiente por nosotros. Nos dio la vida eterna. Aunque estamos en estos cuerpos de debilidad, pero la vida eterna está en ti y está en mí, mi hermano. Ya nosotros somos salvos para siempre y vivimos de esa manera, agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. ¿Alguna preguntita, algún comentario que necesite ser aclarado?